Buenas tardes, somos el grupo número 1 de la clase de estructura de datos 1. Nuestro tema a desarrollarlo es los algoritmos de Dijkstra y estamos integrados por Ana Valladares, Daniela Tejeda y Cristian Rodríguez. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son una instrucción, de lo que es el tema de los algoritmos. Y los algoritmos es un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas. Los algoritmos se han desarrollado para mejorar el uso de estas actividades y poder facilitar los métodos de búsqueda. Los objetivos es que analiza y aplica diferentes aspectos de la teoría de los grafos, encuentra el camino más corto, determina si hay un camino entre cualquier par de vértices de un grafo y resuelve los problemas propuestos. Los algoritmos de Dijkstra son en términos de grafos, cuando se trabaja con grafos dirigidos o etiquetados o ponderados, son factores de peso no negativos. Es frecuente buscar el camino más corto entre el vértice origen a un vértice destino. En términos técnicos, el algoritmo es de ir de vértice a vértice. Y también el algoritmo de Dijkstra es llamado como el camino mínimo de un algoritmo para la determinación de un camino más corto. Una pequeña historia de lo que es los algoritmos de Dijkstra es que fue por medio de Edgar Dijkstra, que fue un matemático informático. Entre una de sus contribuciones a la ciencia de la computación está la solución del camino más corto, que es el que llamamos como algoritmo de Dijkstra. Y él desarrolló también lo que es un sistema operativo llamado DA, y en eso falleció en Nuenen, Países Bajos, el 6 de agosto del 2002. Los grafos son conjuntos de puntos vértices en el espacio que están conectados por un conjunto de líneas, también conocidas como aristas. Una de las propiedades de los grafos es la ponderación. Recibe un número o un peso las aristas, y es uno de los requisitos para poder desarrollar lo que es el algoritmo de Dijkstra en un grafo. También las aristas, cuando reciben ese peso, tienen que ser no negativos. La aplicación de Dijkstra en la vida real lo podemos encontrar en los sistemas de información geográficos, que los sistemas de navegación están diseñados para proporcionarle al usuario un trayecto óptimo a la hora de elegir el camino mínimo. ¿Cómo funciona el algoritmo de Dijkstra? Selecciona un vértice origen, fija un vértice destino, determina los caminos cercanos, toma el camino con valor mínimo, selecciona un nuevo vértice como referencia, determina nuevamente caminos cercanos y repite hasta llegar al destino. En un ejemplo de un grafo que tenemos, queremos encontrar la ruta del vértice A al vértice F. Entonces el algoritmo de Dijkstra nos permite llegar con la ruta más corta dependiendo del valor que tienen las aristas, que reciben las aristas. En la tabla tenemos los vértices de A hasta F y los vamos a desarrollando paso a paso. En el primero evaluamos el primer vértice, miramos cuál es el tamaño, y así vamos evaluando cada uno de ellos. En la matriz de adyacencia, lo que permite la matriz de adyacencia es que evaluamos cada una de las conexiones que tienen entre los vértices y colocamos el valor que reciben las aristas. Introducción al código. Teniendo un grafo dirigido ponderado de n nodos no aislados, sea X el nodo inicial, un vector D de tamaño n, guardará al final del algoritmo las distancias desde X al resto de los nodos. Para inicializar todas las distancias en D con el valor infinito relativo, ya que son desconocidos al principio, exceptuando el valor de X, que debe colocar en 0, debido a que la distancia de X a X sería 0. Una vez manejando todo el proceso, como ya lo hemos venido viendo con anterioridad, el algoritmo D estará completado y lleno.
hablando un poco del código o del pseudocódigo, usaremos el vector para guardar las distancias del nodo de salida del resto entero distinto de n. Inicializamos el vector con distancias iniciales, booleano visto como n, el vector booleano para controlar los vectores de los que ya tenemos la distancia mínima para cada w, que va a ser distinto de b dentro de G. Si no existe la arista entre S y W, entonces la distancia W va a ser igual al infinito. Esto lo podemos marcar dentro de la casilla con -1. Si no, la distancia de W va a ser igual al peso de S y W. Ok, la distancia de S va a ser igual a 0. Visto S como cierto si el número del vector que tiene el grafo, mientras que estén vistos todos. Conllevamos todo esto dentro del vértice para recoger el mínimo vector de distancia que está siendo visto. Si esto es cierto, entonces cada W será igual a los sucesores, a ser la distancia menor que la distancia más el peso. Entonces la distancia va a ser igual a la distancia más el peso. Y ese sería el fin de la función.